Buenas tardes, amigos de el canal digital Objetiva, Comunicación Creativa y su espacio La Palestra. Buenos días a todos ustedes. Como siempre, tenemos aquí temas de interés nacional para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy nos honra con su presencia el abogado Rafael Antonio Rosales Baca. Él, obviamente, su profesión es la de litigante en Quintana Roo. Estamos transmitiendo desde Quintana Roo. Él nos hace el favor de conectarse con los amigos de Objetiva y de La Palestra, porque él es hijo de un gran historiador que hizo una gran aportación a la historia de México y que nos va a permitir comprender qué somos y hacia dónde vamos. Su señor padre es un historiador, Rafael Antonio Rosales, también igual que el licenciado Rosales Baca, y él escribió un libro editado por RUA, que se llama México, lugar de los mexicanos, hallazgo e interpretación del jeroglífico de México. Este es un libro que es de fácil lectura, es pequeño, son pocas páginas, pero muy interesante, y además está respaldado por una investigación muy científica, una investigación seria del padre de don Rafael Antonio Rosales. Antes de entrar en materia, el licenciado Rosales Baca nos compartió un video editado por la UNAM sobre precisamente el origen de México para los mexicanos y qué significa la palabra México. Lo compartimos con ustedes. Mientras el mundo exista, perdurará la gloria, la honra y la fama de México Tenochtitlan. Es indudable que la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fiel a su destino de enriquecer al conocimiento universal en general y de promover el conocimiento de nuestra cultura en particular, ha contribuido a resaltar la gloria, honra y fama de México Tenochtitlan. Ejemplo de ello fue Antonio García Cubas, presidente de esta institución en el siglo XIX, que a la par de Alfredo Chavero, notable historiador mexicano, se les otorgó el mérito de descubrir el lugar geográfico donde se ubicó el hasta entonces mítico Aztlán, lugar de origen del pueblo azteca, localizado en la isla del lago de Mezcaltitlán, hoy Mezcaltitlán, estado de Nayarit. En el umbral del siglo XXI, nuevamente, un miembro de esta institución y fundador de la Academia de Aztecología, don Rafael Antonio Rosales Guzmán, aporta al conocimiento universal el descubrimiento del jeroglífico de México, cuya lectura e interpretación ofrece el verdadero significado del nombre de nuestra patria. México como lugar de los mexicanos, poniendo fin a una polémica de más de 5 siglos. Este descubrimiento lo desarrolla en su libro México, lugar de los mexicanos, hallazgo e interpretación del jeroglífico de México, verdadero significado del nombre que los aztecas dieron a nuestro país. Este descubrimiento no consistió en revelar o mostrar algo nuevo o desconocido, sino en darse cuenta, interpretar y difundir lo que siempre estuvo ahí, a la vista de todos, pero que hasta entonces carecía de la interpretación correcta. Se percató que en todos los pictogramas de la fundación de México Tenochtitlan aparecía el jeroglífico de México, conformado por la presencia de varias figuras humanas identificadas como antiguos Meshi, quienes observaban el momento en que el águila devoraba a la serpiente posada en el tunal, el cual surgía de una piedra en medio del lago. Señal que se había presagiado y serviría para ubicar el sitio exacto donde debía florecer el esplendor de México Tenochtitlan.
El escudo nacional mexicano es tomado específicamente del jeroglífico de la fundación de México Tenochtitlan, contenido en el Códice Durán, que al igual que el Códice Mendocino y el Ramírez, son de origen auténticamente mexicano y denotan escritura azteca. Según expertos en pictografía, criptografía y paleografía, el águila Cuautli con la serpiente Coatl forman Cuaucoatl, nombre del Teomama o portador del dios, es decir, el supremo sacerdote azteca al momento de la fundación de México, de este modo inmortalizado. Cuaucoatl, al lado de otro sacerdote llamado Axolowa, fue el descubridor del lugar en donde estaba el águila posada en el Tunal, como se había presagiado, y se encargó de dar a conocer la buena nueva a los mexicanos de que habían encontrado su lugar y desde ahí llegarían a ser los amos del mundo. Por otra parte, la piedra Tetl, con el tunal Nochtli o Nuchtli, dice Tenochtli, que como nombre de persona se lee Tenoch, el apelativo del jefe militar azteca al fundar México, el lugar de los mexicanos. Cuando el glifo de Tenoch lo encontramos en medio del lago, nos dirá Tenochtitlan, con el significado lugar de Tenoch. Sin embargo, el escudo nacional mexicano está incompleto para significar el nombre de México, ya que le faltan las figuras más importantes, los antiguos Meshi o Mexitin, observando el prodigio, quienes al estar parados o sentados sobre el suelo, nos dan la terminación co, es decir, lugar de. Por tanto, las figuras humanas postradas en el suelo nos dicen Mexico, con el significado del lugar de los Meshi o Mexitin, lo que ya se traduce como lugar de los mexicanos. Como resultado de la investigación de don Rafael Antonio Rosales Guzmán, se sabe que el nombre de México está intrínsecamente relacionado con la historia del pueblo azteca, y principalmente con un personaje extraordinario al que todavía no se le ha brindado el reconocimiento ni los honores que merece, Huitzilopochtli Mexictli o Mexitli, a quien afectuosamente llamaban Meshi, aunque la historia oficial lo mostró como un dios sanguinario que reclamaba sacrificios humanos, idea totalmente alejada de la realidad. Huitzilopochtli Meshi, un hombre de carne y hueso, según códices y crónicas de los primeros años del dominio hispano, debe ser considerado como el auténtico padre de nuestra nacionalidad, como el héroe epónimo de México, a quien debemos el llamarnos mexicanos, y como consecuencia, que nuestra patria lleve el eufónico nombre de México. Rafael Antonio Rosales Guzmán señala el lugar y la fecha de nacimiento de Huitzilopochtli Meshi. Fue originario de Aztlán, nace un día Tecpatl, 1 pedernal, de la veintena Panquetzalistli, izamiento de banderas, del año Ome Acatl, 2 cañas, equivalente al 27 de noviembre de 1039 de nuestra era. Tuvo el nombre de Huitzilton o Huitzitzilitl, colibrí pequeño o colibrillo, según Cecilio Robelo. A los 25 años, siendo un poderoso guerrero y gran líder, convenció a las aztecas para emigrar hacia el sur y formar una gran nación. Huitzilton era zurdo, que en náhuatl se dice Opochtli, por lo que su nombre varió a Huitzilopochtli. En Aztlán, los aztecas adoraban a las plantas y su principal numen era el centro del maguey, llamado Mexictli, de Metl, maguey, y Xictli, centro u ombligo, según Chavero. Por lo tanto, Huitzilton se convirtió en Huitzilopochtli Mexictli Meshi. Los aztecas viajaron de Aztlán hacia el lago de Chapala, siguieron al río Chiconáhuatl, hoy río Lerma, llegaron a Michoacán, partieron a Malinalco y finalmente se establecieron en el actual Valle de México. Permanecieron por algún tiempo en un islote del señorío de Culhuacán, donde murió Huitzilopochtli Meshi, un año Tecpatl,
uno pedernal que corresponde a 1116, dejando la semilla de una leyenda y una gran nacionalidad, la mexicana. Después de su muerte, los aztecas decidieron honrar la memoria de Huitzilopochtli Meshi, adoptando el nombre de Mexiquín o Mexica en plural y Mexicatl singular, con el significante de los seguidores de Meshi, que ya se traduce como mexicanos, sin que en ese momento correspondiera al de un adjetivo gentilicio, ya que fue hasta la fundación de México, en 1325, que dicho término adquirió un nuevo significado. Mexiquín, mexicanos, y Mexica, mexicana o mexicano, para referirse a los pobladores de un lugar llamado México. Los mitos que surgieron en torno a este polémico personaje, Huitzilopochtli Meshi, como el de su nacimiento en el seno de Coatlicue, no lo hacen menos real, solo evocan su grandeza. De este modo, se aprecia que únicamente los antiguos mexiquín escribían correctamente el nombre de su patria, México, vocablo originalmente de pronunciación grave y saltillo después de la segunda sílaba, Mexico. Esta tesis, mucho más detallada, fue propuesta por don Rafael Antonio Rosales en sus libros, obteniendo la aprobación y apoyo de instituciones como la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM y presidida por el doctor Jesús Ferrer Gamboa, la Academia de Historia y Cultura de Tacubaya, presidida por el doctor Guillermo Chaboya Contreras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades y otras personalidades como don Andrés Enestrosa y, desde luego, esta benemérita institución, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien lo llevó a crear la Academia de Aztecología el 7 de agosto del año 2000. Finalmente, es grato compartir con los presentes una noticia que llena de dicha al círculo familiar y académico que rodeó a don Rafael Antonio Rosales. La Secretaría de Educación Pública ofreció una respuesta a finales de marzo del año en curso, ante la insistencia del aztecólogo para que este conocimiento se difundiera en los libros de texto gratuito que se distribuye en la educación básica, en la que se expresa que el equipo técnico de esta Dirección General ha analizado su propuesta y ha encontrado que el estudio en el que se define filológicamente a México como lugar de los mexicanos está fundamentado con rigor histórico. Bueno, licenciado Rosales Baca, pues ya vimos el audiovisual que usted gentilmente nos proporcionó y yo quisiera preguntarle, ¿cuándo se funda la Gran Tenochtitlán? En esta administración se dice que fue en 1321, pues un poco para hacerlo parejo con la consumación de la independencia de México, pero creo que su señor padre, con datos científicos, aporta otra situación. ¿Cuándo se funda la Gran Tenochtitlán? Buenos días, don Octavio. Buenos días a su respetable auditorio. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Pues mire, pienso que hay un consenso en la academia en cuanto a que la fundación de México Tenochtitlan se registra en el año 1325, porque hay diferentes vestigios históricos, particularmente uno que se llama la Tira de la Peregrinación, el cual indica esa fecha, ese año como fecha de fundación de México Tenochtitlan,
como el final de un movimiento histórico que se conoce como la peregrinación azteca, que la peregrinación azteca pues comienza desde un islote que se conoce como Aztlán, que en el siglo XIX algunos historiadores, algunos geógrafos de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística determinaron que Aztlán se encuentra en un islote en el lago de Mezcatitlán, enfrente de Nayarit, y ahí comenzaron su peregrinación, el cual este movimiento, según el estudio que realizó mi padre, tuvo una duración aproximada de 261 años. Y bueno, pues este movimiento histórico culmina precisamente con la fundación de México Tenochtitlan, después de que este grupo conocido como los aztecas fue un grupo que estuvo migrando, peregrinando de un lugar a otro, hasta que encontró su lugar, donde encontró el prodigio que venían buscando, que es lo que conocemos como el águila posada en el Tunal que emerge de una piedra. Y este evento histórico, pues se entiende que fue en 1325. Entonces, pues yo desconozco por qué lo quieran manejar como si hubiera sido en 1321. Pensamos que es pues para acomodar las cuestiones políticas, pero bueno, desde el punto de vista historiográfico, pues eso no es correcto. Don Rafael Antonio Rosales hablaba de una segunda peregrinación. Esa es su aportación a la historia nacional, ¿no? Pues sí, mire, más que una segunda peregrinación, es la misma peregrinación, pero tradicionalmente se ha venido estudiando la peregrinación azteca a partir de lo que conocen como el nacimiento mitológico del dios Huitzilopochtli, que fue en el año de 1143. Y entonces se ha estudiado la peregrinación como este movimiento histórico, de esta migración de este grupo de personas, y lo ubican en 1143 y culmina en 1325, precisamente con la fundación. Sin embargo, mi padre... Una interrupción, perdón. Sí. ¿Huitzilopochtli fue un ser humano o una deidad? Eso es exactamente una de las aportaciones que hace este libro. Está comúnmente aceptado que era una deidad, pero mi padre, al estudiar el tema por cerca de 40 años, encontró que esta deidad, antes de ser un dios, fue un ser humano, fue una persona de carne y hueso que nació, que creció, que tuvo una familia, que tuvo, pues era un ser humano, tenía todo lo que compartimos los seres humanos, y nació precisamente en este islote de Aztlán. Y cuando crece este personaje recibió el nombre de Huitzilopochtli Mexictli. Y entonces este personaje, cuando hay un registro de su nacimiento en el mapa de Sigüenza, y ahí está reconocido que en el año 1039 de nuestra era, en el siglo XI, nació este personaje allá en la isla de Aztlán. Y cuando tenía la edad aproximada de 25 años, ya se había convertido en un poderoso guerrero y era el líder de su tribu. Y con ellos empiezan su camino, su peregrinación, porque ahora entiendo que en esa época, en esa zona, había una situación climatológica muy adversa, era muy difícil para los pueblos desarrollarse allí por la cantidad de lluvia y la situación complicada del clima. Entonces ellos buscan un mejor lugar para vivir y comienzan este movimiento histórico que se conoció como la peregrinación azteca, y fue liderada por este personaje pues que desgraciadamente no ha sido reconocido en la historia oficial de México como un ser humano, pues deberíamos considerarlo como el padre de la nación mexicana, como el padre de la mexicanidad, porque precisamente de él tomamos el nombre de mexicanos, ya que cuando él nace, como le comentaba en el mapa de Sigüenza, Cecilio Robelo, hay un pictograma que ahí lo describe como Huitzilton, que le llaman colibrillo cuando era un bebé, cuando era un niño. Y después el nombre fue complementado al de Huitzilopochtli Mexictli. Entonces este Huitzilton, que después, al ser zurdo, que en náhuatl se dice Opoxco, varió ese nombre de Huitzilton, que era un diminutivo, a Huitzilopochtli, que significa colibrí zurdo. Y el nombre completo de este personaje era Huitzilopochtli Mexictli. Mexictli
viene de la palabra metl, que significa maguey, y xictli, que significa centro u ombligo. Entonces, podríamos tener como una primera definición de lo que significa el nombre de México, este Mexictli, que significa en el centro del maguey. Si usted recordará que el centro del maguey, pues es el lugar de donde proviene el aguamiel, de lo que surge el pulque, que era la bebida sagrada de ellos. Entonces, era un nombre honorífico ponerle a alguien Mexictli, porque era pues el lugar de donde emana la bebida sagrada. Entonces, ciertamente el nombre de México desde el punto de vista etimológico significa centro u ombligo del maguey, pero esta definición, diríamos, está carente del contexto histórico, que esa es lo que es parte de la aportación de la investigación de mi padre, el encontrar la definición filológica. Sabemos que la filología es una ciencia que pues estudia el origen de las palabras en su contexto. Y en ese sentido, mi padre se dio cuenta que esta palabra de México no proviene directamente de su definición etimológica, sino que está provista de una historia relacionada con este personaje que así se llamaba, Huitzilopochtli Mexictli, y que, como le comento, fue un poderoso guerrero que sacó a su pueblo a la peregrinación y que, pues llegado, falleció en el año 1116, cuando ya tenía aproximadamente 77 años, y su pueblo se había hecho llamar de diferentes formas a sí mismo, como uno de esas formas es el de azteca. A este personaje, que se llamaba Huitzilopochtli Mexictli, su pueblo le decía de manera afectiva, le decía Meshi. Y mi padre en aquel momento hacía la referencia que en México es hasta la fecha, a los líderes, el nombre del presidente de la República, nadie le dice el nombre completo del presidente, sino que le dicen el nombre diminutivo, digamos, ¿no? Cuando falleció mi padre estaba en ese momento el presidente Fox y él decía, nadie le dice Vicente Fox Quesada, todo el mundo le dice Fox. En el caso actual con el presidente López Obrador, nadie le dice su nombre completo, todo el mundo le dice AMLO, le dice de una manera afectiva, digamos, ¿no? Lo mismo sucedía con este personaje en esa época, nadie le decía Huitzilopochtli Mexictli, le decían Meshi, así le decían. Entonces, cuando muere Meshi, su pueblo se pone a sí mismo el nombre de Meshi o Mexitin, pero eso todavía no era un gentilicio. Este Mexitin lo que significaba era seguidores de Meshi o adoradores de Meshi. No era un gentilicio porque todavía no existía un lugar llamado México. Entonces, a partir de este nombre de Meshi, que ellos hicieron llamar a sí mismos Mexica, Mexitin, dependiendo si era en plural o en singular, se autonombran con el nombre de su líder. Y entonces, cuando fallece este líder en el año 1116, ahí considera mi padre que termina la primera etapa de la peregrinación azteca, y cuando se da el nacimiento mitológico ya como dios Huitzilopochtli en 1143, pues ahí es donde comienza la segunda etapa de la peregrinación, que, como le comentaba, culmina en 1325. Entonces, esto es lo que... Una precisión, entonces México no significa el ombligo de la luna. En rigor es el ombligo del maguey. Fíjese que precisamente porque el idioma náhuatl, o el idioma que hablaban los aztecas, carecía de una gramática específica, se ha dado a una serie de confusiones durante pues ya 5 siglos, ¿no? Desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que cuando termina esta peregrinación azteca en el año 1325 y los aztecas llegan a donde encuentran el prodigio, que es el encontrar al águila posada en el tunal que emerge de una piedra en medio del lago. Entonces encuentran su lugar y entonces ahí sí se funda el Mexico. La terminación co es el indicativo del lugar de. Entonces el Mexico significa el lugar de los Meshi o de los Mexitin. Pero como le comento, este pueblo, el pueblo mexica, ellos sí sabían que el origen del nombre de su pueblo pues derivaba de su líder.
Sin embargo, cuando ellos llegan a los lagos, al lago de Texcoco, pues algunos historiadores dicen que había 7 tribus ya sentadas ahí, otros dan cuenta de que eran 9. El caso es que cuando llegan los mexicas, pues fueron un pueblo sometido que tenían que pagar tributo y que el pueblo dominante en esa época eran los texcocanos, era el pueblo pues que tenía el poderío militar y de conocimiento. Entonces, todos estos pueblos eran pueblos ajenos entre sí, pero tenían en común de que hablaban en náhuatl. Entonces, cuando llegan los mexicas y se instalan en su lugar, los texcocanos, esta es una teoría de mi padre, que los texcocanos interpretaron que el nombre de Mexico provenía de Mestli, que significa luna. Y entonces ahí empezaron a decir que significaba que es en el ombligo de la luna, y empezaron a relacionarlo, el nombre de México, con la luna, con manantiales, con el aire, con el conejo incluso. Y ha habido una serie de interpretaciones del nombre de México que mi padre calificaba como exóticas, en realidad carentes de un fundamento histórico y de un análisis científico de las constancias que existen. Entonces, él se da cuenta que el nombre de México proviene de este personaje que pues fue deliberadamente, que se ocultó deliberadamente su existencia a la llegada de los españoles. Usted sabe que cuando se dio la invasión española, pues se dieron a la tarea de destruir pues la cultura que había aquí, destruyeron pues gran cantidad de códices y de manuscritos. Entonces destruyeron pues todo lo que era el antecedente de este líder, que pues que era venerado por este pueblo. De hecho, cuando se da la fundación de México Tenochtitlan, en el desarrollo que tiene esta civilización, que fue escasos 2 siglos, y que hacen en este corto tiempo una civilización ejemplar a nivel mundial en esa época, lo que tenían ellos en el Templo Mayor como su mayor reliquia, su mayor tesoro, pues eran precisamente los restos humanos de su dios, de su líder, de Meshi. Cuando llega la invasión española y llegan a destruir todo aquello, este grupo lo que hace es proteger lo más sagrado que ellos tenían de su cultura, y estos restos, estas reliquias, son arrojadas en un remolino en el lago de Texcoco, lo que en aquel entonces era el Pantitlán, que es precisamente donde está ahora el Metro Pantitlán, en esa zona. Entonces está documentado que ahí fueron arrojados estos restos óseos del líder. Entonces el tesoro que había en el Templo Mayor pues no consistía en oro como era lo que esperaban los españoles, sino en algo superior para nuestra gente, algo sagrado. Licenciado, ¿y cómo su papá, en qué se basó para descifrar esto del significado de México? Habla de la interpretación de un jeroglífico. ¿Cuál fue este? Sí, mire, mi padre fue ingeniero civil de carrera y se formó como reportero, se hizo periodista, y él fue de los pioneros de la radio en México. Entonces él era un investigador, o sea, lo que él se definía más que nada como un investigador documental, de hecho. Entonces él combinaba esas dos carreras, la ingeniería civil con el periodismo. Y entonces un día uno de sus ayudantes, que era un estudiante de antropología, le preguntó si sabía lo que significaba el nombre de México. Y mi padre pues tuvo una confusión porque realmente no lo sabía, como hoy en día no lo sabe la mayoría de las personas. Y entonces este joven estudiante en aquella época, te hablo en los años 60, le dijo, pues es que México significa en el ombligo de la luna. Entonces a mi padre eso le pareció extravagante y que no tenía realmente lógica ni sentido. Y entonces se puso a investigar y empezó a leer y leyó los autores contemporáneos y se dio cuenta que los autores contemporáneos se remitían a los autores primigenios. Y entonces él se fue a investigar a los autores primigenios y encontró, pues por un lado, los códices que se preservaron, que nos llegan hasta nuestros días, y por otro lado, pues estudió pues la literatura de los autores que escribieron recién llegado
a estas tierras, los autores españoles como Gómora, como Sahagún, como otros, como el mismo el Durán, diferentes autores que hicieron, pues hicieron algún trabajo de preservación cultural. Entonces, al estudiar todos estos vestigios, se encontró con que, pues desde el principio se definía que México lo que significaba era lugar de los mexicanos, y se dio cuenta que los autores coincidían en que, pues, mientras no se encontrara la manera como se escribía el jeroglífico de México, pues iba a haber la duda de cuál era el verdadero significado del vocablo. Y entonces él en esta labor de análisis se percató que pues había diferentes códices que daban cuenta del hecho histórico de la fundación de México de Tenochtitlan. Y se dio cuenta que en los diferentes pictogramas, como los puede apreciar en el libro, hay varias imágenes, y en el audiovisual también ya vimos algo de esto. Se da cuenta que en los diferentes pictogramas, que son pues la manera como en aquella época se registraban los acontecimientos históricos, había varias constantes y algunos elementos no eran constantes. Por ejemplo, dato curioso, la serpiente en el pico del águila, en algunos códices, en la mayoría, tiene este símbolo, pero no en todos. En algunos, como en el códice mendocino, no tiene nada. El águila está simplemente posada sobre el tunal, y en otros tiene un pájaro en lugar de una serpiente. Entonces la serpiente, que da el significado de Tetl, no era una constante. Lo que sí era la constante era el águila posada en el tunal, que emerge de una piedra. La mayoría de los pictogramas tienen un lago, otros no tienen lago, pero está la piedra sobre el suelo. Y en este tipo de escritura, de pictografía, cuando a los personajes se les pone un suelo, eso da el significado del nombre geográfico del lugar. Entonces, lo que se dio cuenta mi padre es que en todos los pictogramas lo que estaba permanente y constante eran los antiguos meshi o los mexicas o los antiguos mexitin observando el prodigio. Y resulta que el escudo nacional mexicano fue tomado del Códice Durán, y el problema o el error, digamos, es que cuando tomaron el escudo nacional mexicano, únicamente tomaron lo que es el águila posada sobre el tunal, que está sobre la piedra, el lago, el águila y la serpiente, que sí aparece en el Códice Durán, pero omitieron lo que mi padre consideraba que era lo más importante, la presencia de los antiguos mexicanos, que estos antiguos mexicanos se distinguían de otros pueblos por su indumentaria, que era muy característica. Entonces, en estos antiguos pictogramas se puede distinguir cuál es el origen, de qué pueblo pertenecen los personajes que están representados. Entonces, aquí claramente estaban representados los mexicas, y a veces estaban parados, a veces estaban sentados, a veces eran solo dos, a veces, por ejemplo, en el Códice Mendocino son 10 personajes. El caso es que esto habla de un plural, y habla del plural de la palabra mexica, el seguidor de Meshi. Entonces, cuando pone a dos mexicas, o cuando se observan a dos mexicas o más que están parados o sentados, eso es lo que da la lectura del mexico. ¿Sí? Entonces, este descubrimiento al que llega mi padre, pues en realidad no consistió en encontrar un elemento que no se conociera, sino que su aportación consistió en que los elementos que ya se conocían, darles otra interpretación. Y entonces, bueno, pues esta investigación, este libro que se llama México, lugar de los mexicanos, con el subtítulo Hallazgo e interpretación del jeroglífico de México, verdadero significado del nombre que los aztecas dieron a nuestro país. Pues vio la luz en el año de 1986. En ese año mi padre fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo por esta investigación. Y a partir de ahí, pues bueno, se hizo la primera edición de este libro. Y después, bueno, pues mi padre siguió una trayectoria académica y pues librando muchas dificultades, don Octavio, porque pues esta investigación pues va contra
el status quo de la historia contra la historia oficial, nos hace replantearnos nuestros símbolos patrios incluso, porque él considera que pues, el escudo nacional mexicano está incompleto porque le faltan los elementos más importantes para darle lectura del lugar de los mexicanos, que son los mexitin, y por otro lado, pues considera que el padre de la patria pues debería de haber sido Huitzilopochtli Mexictli, que es el héroe epónimo de México. Sí. Bueno, los aztecas, como usted bien dice, es una cultura de 2 siglos. ¿Qué papel jugó Huitzilopochtli como deidad en esta cultura, en este imperio azteca? Pues mire, como le comento, Huitzilopochtli Mexictli como ser humano, pues fue el líder el que guió a este pueblo a migrar o a peregrinar hacia el sur, buscando mejores tierras. Y pues dice la mitología que buscando el prodigio del águila posada en la piedra devorando la serpiente. Entonces comenzaron ese camino. Él era un joven, 25 años, y cuando muere, él tenía aproximadamente 77 años, en el año 1116. Mi padre documenta detalladamente en el libro, los invito a leerlo, la peregrinación, en qué partes estuvieron, cuánto tiempo estuvieron ahí, con qué se documenta cada uno de esos detalles. Y este caballero falleció, como le comento, aproximadamente a la edad de 77 años en 1116, cuando ellos todavía no llegaban a su lugar, todavía no descubrían cuál era su lugar. Entonces, él comenzó a ser, primero fue un guía militar, un guía político, probablemente también un guía espiritual, como en aquella época se acostumbraba a que los líderes cumplían esas funciones. Y al momento de su fallecimiento, pues su pueblo lo deifica, y entonces a partir de ahí comienza a ser el dios Huitzilopochtli. Y entonces este dios Huitzilopochtli es el que guía a este pueblo, aztecas, después convertidos en mexicas, y los guía hasta que se da la fundación de la Gran México Tenochtitlán en 1325, en donde hay un desarrollo extraordinario en muy corto tiempo, aproximadamente 2 siglos, hasta que llega la invasión española. Entonces, ¿qué papel jugó Huitzilopochtli? Bueno, pues en un principio como líder, como ser humano, como líder, y después como una deidad. Y ya nos llega a nuestros días pues como el dios de la guerra, y sabemos que en el Templo Mayor pues estaba dedicado a Huitzilopochtli como su dios, pero lo que no se conoce, lo que no reconoce la historia oficial hasta este momento, es que Huitzilopochtli fue un ser humano. Y entonces, el hecho de que haya sido un ser humano y que haya elementos suficientes para acreditar su existencia como tal, como ser humano, pues a mí me parece que es una ignominia, que es una cuestión pues hasta ofensiva, que no se le reconozca ni siquiera su existencia, cuando debe ser considerado el héroe epónimo. Sabemos que esta palabra epónimo significa el héroe que le da nombre a un lugar geográfico. Y bueno, pues el héroe que le da nombre a este lugar geográfico que se llama México es Huitzilopochtli Mexictli, que como le comento, nació, tuvo una vida y murió. Entonces, yo pienso que ahora es momento de que pues comencemos a replantear el reescribir nuestra propia historia con base pues en la ciencia, en la evidencia, y no que sigamos repitiendo la historia oficial, que la historia oficial, como sabe don Octavio, pues empezó a gestar pues a partir de la colonia, ¿no? Los vencedores siempre son los que escriben la historia. Y entonces esta historia pues se ha venido repitiendo desde la colonia, luego posteriormente en la etapa de la independencia, pues sí hubo algunos pensadores que le dedicaron el tema, pero nadie llegó a entender que ahí estaba escrito el nombre de México como ellos lo escribían en su escritura de imágenes o pictogramas. Licenciado Rafael Antonio Rosales Baca, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Una última pregunta. Sí, doctor. El México que hoy vivimos y la visión de futuro que tenemos,
¿usted cree que debe de estar fundada más en reconocernos en nuestro pasado mexica, en nuestro pasado azteca, o como alguna vez lo señaló el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, dice, hay que ver hasta que nosotros surgimos de 1521, ¿no? Como una mezcla de razas y que da lugar a los mexicanos actuales. ¿Usted cree que debemos también regresar un poco atrás y viendo hacia futuro, aprender de la cultura azteca? Sí, yo pienso que en primer término, como pueblo tenemos el deber de reescribir y redescubrir nuestra propia historia, porque ese es nuestro origen. A mí me parece muy lamentable que en esta época, si va uno por la calle y le pregunta a la gente lo que significa el nombre de México, la mayor parte de la gente no tiene ni la menor idea. Y los que tienen alguna idea dicen que significa en el ombligo de la luna o el centro del maguey o lo relacionan con conejos o con otras cosas. Y es muy poca la gente que reconoce que México lo que significa es el lugar de los mexicanos. Y no es un pleonasmo decirlo, porque la palabra mexicano proviene de este personaje, de Meshi, de Huitzilopochtli Mexictli, que pues está aquí en la tesis que sostiene mi padre. Él piensa que pues debe de ser reconocido como el padre de la mexicanidad y que su nombre debería estar escrito con letras de oro en el Congreso Nacional como tal, como el héroe epónimo de México. Ahora bien, yo pienso que hoy en día nosotros pues ya no somos aztecas, no somos mayas, no somos acolhuas, no somos españoles, no somos castizos, somos una mezcla de todos de estas diferentes culturas. Y yo creo que debemos de sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, y no solo, yo me siento muy orgulloso de mis orígenes indígenas, de mis orígenes aztecas, pero no dejo de reconocer que también la mayoría de nosotros tenemos un tanto de sangre europea, principalmente española, y pienso que no debemos de vivir peleados con nosotros mismos, ¿no? O sea, los españoles no son ni los buenos ni los malos de la película, simplemente la historia se escribió así, y yo pienso que es desgastante estar hoy en día considerando, pensando si ellos son malos, si los queremos o si los odiamos. Yo creo que hoy en día debemos de reconocernos todos como seres humanos, y que el hecho de que tengamos una nacionalidad pues simplemente nos da un rasgo cultural que nos hace distintos a los otros, y yo creo que debemos de vivir pues agradecidos y felices con lo que somos, con lo que tenemos, y claro, desde luego, siempre procurar que nuestra sociedad avance y progrese pues con base en la ciencia y el conocimiento y la justicia y la igualdad para todos. Exacto, no hay que exigirles disculpas a los españoles, pero sí hay que reconocer que nuestro origen es precisamente el que usted nos acaba de explicar, el origen incluso de nuestro país y nuestro gentilicio, pues gracias a un ser humano que después fue deidad y que no necesariamente fue el dios de la guerra, ¿no? Sino más bien, como usted dice, fue un líder político, religioso y moral. Sí, sí, bueno, o sea, sí, en un momento dado, pues sí fue su líder guerrero, ¿no? Cuando fue su líder, pues sí fue un guerrero. Sin embargo, pues al fallecer, pues ya se convierte en una deidad, y posiblemente, como era su principal líder guerrero, por eso lo deben de haber deificado como el dios de la guerra. Pues muchas gracias, licenciado Rafael Antonio Rosales Baca. Gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos y sobre todo reivindicar la investigación histórica y científica de su señor padre, el ingeniero, hoy sabemos que es ingeniero, Rafael Antonio Rosales. Gracias a ustedes, amigos, que nos ven en Objetiva, Comunicación Creativa, y en este su espacio La Palestra, el espacio de información y análisis para el ciudadano de la calle, para usted que está enterado de cómo este tema de tanto interés y trascendencia nacional. Muchas gracias, que tengan un buen día.